me inspiro en no esos quiero hacerla temas. esperar. ¿Demora, Manolo? No, perdón. 6:39 minutos a esta hora de la mañana está conectada a la señal de Radio Panamá la profesora Maribel Gordón, a quien le agradecemos Es candidata presidencial. que esté con nosotros para poder conocer su posición sobre el tema. Recuerden que nosotros buscamos el balance informativo, hablamos con las diferentes fuentes para que usted saque sus propias conclusiones. Profesora Maribel Gordón, buenos días, bienvenida a Radio Panamá, qué gusto saludarla. Se le congeló la imagen. Ahí está. Ahí viene, exacto. Ahí está. Buenos días, profesora. Bueno, en breve la tendremos. Estamos arreglando temas de señal de internet para poder conversar con ella, porque queremos conocer qué análisis hace la profesora Maribel Gordón del desarrollo de los hechos que se están dando en los últimos Ahí días, está. de la nueva ley de la Caja de Seguro Social. Profesora Maribel Gordón, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué ha podido ver usted en torno a lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Usted, desde el día 1, planteó su oposición a la nueva ley de la Caja de Seguro Social y marcó los temas. ¿Por qué una persona como Maribel Gordón, una profesora, una docente, una persona ilustrada, cuáles son los argumentos para refutar esta ley aprobada ya en la Asamblea y que está vigente? Sí, yo creo que hay varios puntos que hemos enunciado desde el primer momento en torno a la 462, que reforma la ley de la Caja del Seguro Social, y las críticas, las observaciones las hicimos en torno a que no era posible que no se atendieran los problemas estructurales para resolver el problema de la seguridad social y de la Caja del Seguro Social en nuestro país. Desde el primer momento hablamos de que la Caja del Seguro Social, históricamente, apetito voraz de los sectores del poder económico, han estado dirigidos a tomarse las reservas de la Caja del Seguro Social, como en efecto se lo garantiza la Ley 462. Si usted toma la Ley 462, tiene que ver con los recursos que van a ser colocados en diversas estructuras financieras. Nosotros señalamos que esa era una visión incorrecta en la medida que lo que estaba colocando los recursos en manos especulativas, que incluso la ley plantea la posibilidad de la salida de esos recursos, y que eso no atiende los problemas del desarrollo nacional y social. Siempre abogamos por el uso productivo de los recursos en la medida que genera empleo, salario y por ende cuota. El tema central, hicimos énfasis en la necesidad de rescatar, de regresar al sistema solidario. Bien. De ese tema, solo un sector de la población apostó para que fuera cuentas individuales, un sistema que ha fracasado en todas partes del mundo por dos razones concretas. La primera, disminuyó la cobertura en todos los países. La segunda, generó pensiones de hambre, es decir, bajísimas, al grado tal que el Estado en esos países ha tenido que intervenir entregando transferencia para poder que la población adulta mayor, la población jubilada, pensionada, no caiga en extrema pobreza. Y la ley 462 es clara, te plantea una pensión que ellos llaman no contributiva de 144 balboas, y plantea una pensión, dicen ellos, solidaria garantizada de 265 balboas, que no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales de vida de la población, pero es donde va a estar la mayoría de los panameños y las panameñas después de haber contribuido a la generación de riquezas en este país. Es decir, pensiones precarias. Y frente a eso, hemos estado señalando que es un proyecto que no responde a resolver los problemas del programa de invalidez, vejez y muerte. La ley 462 no resuelve el tema del programa de enfermedad y maternidad. La ley
462 no atiende el tema de riesgos profesionales y lo que sí hace es colocar recursos en los sectores financieros, en las administradoras de fondos de pensiones, en los bancos, en las aseguradoras. El presidente fue claro, el objetivo no era salvar a IBM, el objetivo, decía él, salvar la columna vertebral del sistema financiero en este país. Incluso una de los artículos que habla de la colocación de los fondos, habla que los recursos van a ser utilizados para promover la base social. Y allí nuestro rechazo lo hicimos con propuestas, y eso yo creo que debe quedar claro. No es cierto lo que dice el presidente. El movimiento social entregó propuesta acabada, integral, una propuesta con sustento técnico. Utilizamos incluso algunas de las variables que el gobierno usó. Utilizamos la dinámica del modelo de la Organización Internacional del Trabajo, pero para el gobierno jamás estuvo en su intencionalidad la discusión de un proyecto distinto. Y yo quiero cerrar esta primera parte señalando que el gobierno jamás hizo un sustento técnico de su propuesta, no presentó lo que ellos llamaban la factibilidad financiera siquiera, al contrario de lo que hizo el movimiento social. Para nosotros se trataba de alcanzar sostenibilidad financiera, pero sobre todo sostenibilidad social. Aquí está nuestra propuesta, fue presentada, fue entregada, participamos en los diversos espacios que fueron al final de escucha, porque no es posible que en una mesa en donde existen o participan 11 organizaciones, una sola aboga por las cuentas individuales, que fue CONET, y esa es la propuesta que sale del Ejecutivo. No es posible que en la Asamblea Nacional, de más de 500 participaciones, el 95% aboga por el sistema solidario y 48 diputados aprueban la 462. Profesora, Eso evidencia que aquí no hay una consideración de respeto a la posición de la población panameña. profesora, teniendo en cuenta la situación de la Caja de Seguro Social y el tiempo que había pasado sin moverse un dedo en la Caja de Seguro Social, ¿cuál habría sido la solución según usted? Y le pido que me pueda dar esa respuesta. Sé que es larga, pero en argumentos detallados, por favor. Desde el primer momento, y el primer momento para nosotros, 2005, dijimos que el sistema mixto no era el adecuado. Lo demostramos. Hicimos un planteamiento de cómo garantizar el sistema solidario. Planteamos, como lo hizo la OIT e incluso la Junta Técnica Actuarial, que se fusionaran los recursos del programa de IBM para retornar al sistema. Y eso daba una expectativa consolidada, con sostenibilidad hasta el 2044, mientras se iban haciendo los correctivos necesarios, entre ellos que la Caja del Seguro Social dejara de ser el aval de la deuda, el aval de las estructuras financieras del gobierno. Hoy no solo avalamos la deuda panameña, la deuda pública, sino que tenemos el mismo estatus de relación con los Estados Unidos, porque en caso el articulado establece que se le da el mismo tratamiento. Nuestra respuesta fue dirigida a establecer los criterios y los parámetros que permitieran la autonomía de la caja, la consolidación de los recursos de la caja en función de los pensionados y de los asegurados, y que se estableciera esta estructura de carácter solidario. Lo tenemos la corrida, siempre hemos estado dispuestos a el debate, a la discusión. Ellos dicen es un problema técnico, le hemos dicho aquí estamos, no tememos esa discusión, hagámosla de cara al pueblo, pero sin duda para ellos lo más fácil fue imponer. Pero profesora, Dígame. profesora, le habla Manolo Álvarez Cedeño, un abrazo, profesora.
ahora sí caigo, me siento confundido. Porque, fíjese, el presidente José Raúl Mulino, alguien está mintiendo, El presidente José Raúl Mulino y Quintero, el señor Dinomón, el ministro de Salud, el canciller de la República, el señor Hacha, en fin, todos los voceros del gobierno afirman, no solo en Radio Panamá, sino cada vez que tienen cobertura mediática, afirman, escucha profesora, que en las reformas a la ley de la Caja del Seguro Social se tomaron en cuenta las propuestas de los sectores como los sindicalistas. Y lo dicen no una vez, lo dicen siempre. Incluso el sector empresarial, Cámara de Comercio, CONEP, dicen que esas reformas recogen las propuestas que presentaron los sindicalistas. Entonces alguien no le está diciendo. Bueno, yo creo que hay que partir del criterio quién miente todos los jueves, quién agrede todos los jueves, ha sido su posición frente a los temas de dignidad nacional, donde hay divergencia entre el planteamiento que se hace en el territorio nacional y lo que sucede afuera. En el caso particular de la Caja del Seguro Social, muchos de los que usted ha mencionado tienen conflicto de intereses. No es cierto que se consideró la propuesta de los diversos sectores sociales, que la nuestra no es la única. La Universidad de Panamá presentó una propuesta. Otras organizaciones del movimiento social presentaron propuestas. ¿Cuál era la propuesta de todos esos sectores? Sistema solidario. ¿Qué ha salido de la 462? Cuentas individuales que no se han atrevido a llamarla de esta manera por lo lesivo que es. Todos los sectores planteamos que los recursos de la caja fueran utilizados productivamente. ¿Dónde están los recursos? En la esfera de lo especulativo. Todos los sectores planteamos que no se incrementara la edad de jubilación. Ellos dicen que no se hará el articulado, donde dice que no se va a aumentar a renglón seguido, dice, sin embargo, cada año se va a revisar el tema de la edad de jubilación. Al 7º año se va a establecer una comisión que tiene como objetivo la revisión de la edad de jubilación, que no se atrevieron a hacer, precisamente por lo que decía la población. Asumir su responsabilidad en lo que en cualquier ley se llama el periodo transitorio. No se atrevieron a hacerlo porque saben que se aumenta la edad. Pero el otro ejemplo, busque el factor de pensionamiento, la tabla. Si usted se quiere ir con lo que hoy se va, tiene que trabajar más. Eso es un aumento de la edad de jubilación. A nosotras las mujeres, con las mismas características que los hombres, a la edad de jubilación nos vamos con menos. Entonces, estamos hablando que la edad se incrementa, ellos no se atreven a asumir su responsabilidad histórica. Y su responsabilidad histórica ha sido negar una pensión digna. Pero más estudiantes, a los jóvenes, a las futuras generaciones de pensionados, el derecho siquiera a tener la oportunidad de pensionarse. Esta es una ley perversa contra la juventud y las mujeres. Entonces, ¿quién miente? Yo siempre he dicho, mentira es corrupción. Ellos permanentemente mienten y se lo podemos demostrar y estamos dispuestos a confrontar planteamientos. Profesora, ahora, hay movilizaciones de distintos tipos en la calle. Está la de los sindicatos y las organizaciones de base, está la de Sal de las Redes, que pudiéramos decir que es parte de la sociedad no organizada. Algunos han intentado vincularlos unos con los otros, decir que hay afinidad ideológica o que hay como digamos, una alianza, pero al margen de eso, realmente lo que hay en común son los temas de descontento, ¿no? Así es, fíjense, hay temas de descontento profundos.
el tema de la soberanía nacional y el canal, la entrega de la patria que está siendo cuestionado por los más diversos sectores de la sociedad panameña, el rechazo a la 462, que es la ley de la seguridad social, el rechazo a que se intente abrir el proyecto minero, que ya el pueblo rechazó, el rechazo a los embalses de Río Indio que implican desplazamiento de comunidades. Y obviamente el rechazo a una política económica que es lesiva, que ha estado generando una profundización del desempleo que pudiera ya estar en 2 dígitos, al alto costo de la vida, a la inseguridad ciudadana, pero además el rechazo a una política autoritaria de parte del señor José Raúl Mulino. La unidad en la convergencia de los objetivos nacionales y sociales, yo creo que eso se va a dar, se está dando. Y en ese sentido, cada organización, cada población, cada estructura organizativa e incluso las no organizativas de las comunidades está haciendo sentir su rechazo ¿Qué, qué, a esta política. qué pasa? Estamos acá, se acaban de cumplir 10 meses de administración. ¿Qué se hace con una administración que a 10 meses, que ni siquiera ha cumplido el primer año, tiene tantos frentes abiertos y tiene tantos sectores evidentemente molestos? Yo creo que o le da un cambio a su conducta irrespetuosa, irresponsable y contra los intereses nacionales y sociales, o la lucha aquí se va a profundizar. No lo digo yo, es la realidad concreta y la realidad siempre está por encima del grado de conocimiento o conciencia que pueda tenerse. Raúl Mulino pareciera no tener conciencia de lo que está sucediendo en este país, pero eso no niega la realidad, no niega un pueblo en las calles desde Darién hasta Chiriquí, Bocas del Toro. Es decir, todas las provincias se están movilizando. ¿Cuál ha sido la actitud en lugar de buscar una salida al problema depresiva? Yo soy catedrática de la Universidad de Panamá. Inaceptable el tratamiento que le está dando a un sector que ha jugado un papel histórico en defensa de la patria y los derechos sociales de este pueblo. Profesora, usted imagino que le dio seguimiento a los debates en la Asamblea Nacional por la ley de la Caja de Seguro Social. La pregunta Claro. que me hacen por esta vía es, ¿de dónde salió el incremento del 3% de la cuota obrero patronal? ¿De quién fue esa idea? Fíjate, la propuesta fue que se incrementara para la seguridad social. Aquí hay un incremento que va, dicen, a fortalecer el fondo. Esa propuesta no puede catalogarse como fue una propuesta que se toma de los sectores sociales y se introduce a la ley cuando tienes un 99.9% de una propuesta que no recoge los intereses nacionales. Yo no sé, el que formula o la que formula la propuesta, no sé si es joven. Nosotros tenemos una preocupación por la juventud. Una juventud que está en informalidad laboral, en desempleo, en salarios precarios. La mayoría hoy no paga seguridad social. Es una población que va a quedar en indefensión porque le aumentan la edad, le disminuyen las pensiones, ponen más requisitos para alcanzar la supuesta pensión garantizada y que se sepa claro, le ponen 3 condiciones. Dada la inestabilidad laboral, eso no se va a alcanzar en la mayoría de la población y ellos están claros en eso. Profesora, No es un pecado luchar por pensiones justas. La vida digna tiene que garantizarse en todos los estadios de los seres humanos. Y esa es la lucha permanente. profesora, vámonos un poco al plano político, porque el argumento que sustenta el gobierno, la empresa, los empresarios y los que rechazan la movilización social que lidera el sindicalismo y otros grupos más, afirman que estas expresiones callejeras son fundamentadas en la intencionalidad de implementar en Panamá
el modelo socialista. Lo dicen reiterativamente. ¿Qué responde Maribel Gordón al respecto? ¿O qué responde Maribel? Fíjate, el socialismo no se impone con una ley ni con un modelo económico. Es un proceso de transformación social. Quienes están haciendo esa campaña y que creo que efectivamente como aquí no hay debates, no se tiene la claridad de qué constituye una cosa como el socialismo, qué es, no es un modo de producción, una fase de transición. En todos los países del mundo, en todos, se aspira a que haya una participación de los más diversos sectores sociales. Y eso implica, si usted va a Estados Unidos, hay un componente de expresión ideológica de carácter socialista. Pero aquí se hace una satanización cuando se cuestiona un modelo. Una To- satanización en donde dice toda organización que se opone a la política económica es socialista, es izquierdista, es comunista. Caramba, quien está gobernando es una posición de derecha y en este momento de derecha extrema, y hay que decirlo, y hacen campaña de ese tipo, satanizar. La satanización ha llevado a los gobiernos a reprimir, encarcelar, establecer de compañeros que han luchado. Yo creo que eso no nos debe dejar confundir. No todo el que está en la calle tiene un planteamiento de este orden, pero los que están en la calle tienen un planteamiento socialista, eso no es corrupción. Profesora, ¿está Cuba, Venezuela, Nicaragua detrás de las acciones que lleva a cabo el Suntrax en este momento en las calles de Panamá? El Sutra puede hablar por ellos, pero me atrevo a garantizar, como los conozco, como hemos venido caminando históricamente, lo que está detrás del Sutra, de las organizaciones del movimiento social, del pueblo panameño, estamos cansados de políticas económicas empobrecedoras, de políticas económicas que se nos imponen y nos quitan derechos, de la entrega de la patria en estos momentos, de proyectos lesivos frente al ambiente. Aquí hay un proyecto nacional. Hemos planteado que hay que construir ese proyecto nacional que beneficie a todos y todas y no a un grupo. A ese que el señor presidente con claridad en este periodo ha mencionado, el grupo financiero. ¿Cuántos están en el grupo financiero? Este es un país de 4.5 millones. 30 familias controlan el poder económico. Estuvieron todas ellas detrás del proyecto minero y del proyecto de la 462. Claro interés, conflictos de intereses. Entonces, ese es el calificativo que utilizan para desunir, desorganizar, pero no. Ya el pueblo panameño viene demostrando su capacidad de lucha, su interés en la construcción de un proyecto económico, social, político que respete los derechos humanos, que garantice vida digna, que se garantice la participación plena en la toma de decisiones. Se está cansado, hay un planteamiento de la población en ese sentido y lo viene demostrando en las jornadas del 22, del 23 y hoy en el 25, cansados de la imposición, cansados de la inequidad social que existe en este país, un país que crece, pero ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con la peor inequidad, distribución de la riqueza. De eso se está cansado. El pueblo panameño está construyendo su devenir. Históricamente su lucha ha sido clara y centrada. Tenemos la necesidad de este proyecto. Nosotros lo llevamos adelante con el proyecto de lo que llamamos la economía para la vida. Necesidad de sentarnos los diversos sectores y fuerzas honestas, patrióticas, con conciencia social, con conciencia ambiental, con conciencia de género, pensando en la niñez, la juventud, las mujeres, los hombres, los campesinos, los indígenas, los pobladores. Ese es el proyecto
donde esas 30 familias y donde el gobierno que están cogobernando con los gremios empresariales no le tienen respuesta, no les interesa, porque la pobreza de ellos garantiza no ganancias, máximas ganancias para ellos. Es una cúpula pequeña. Profesora, Cuando dicen disculpe que le que interrumpa. hay una aceptación de la mina y uno lee los artículos en el periódico y ve quiénes son los que dicen se está creciendo, las organizaciones empresariales. La población ya dijo que no. Profesora, el presidente invita a los dirigentes de Sal de las Redes a reunirse con él en la presidencia de la República después de el primer llamado. Hay quienes han señalado que cómo logran eso con el primer llamado cuando otras organizaciones tienen semanas y meses manifestándose en paro en última instancia, etcétera, etcétera. ¿Era una trampa la reunión en presidencia? ¿Es una forma de dividir o de señalar quién considera al presidente sus iguales? ¿Debió darse esa reunión o no? Vuelven a insistir en la misma matriz. Ya lo hicieron en los periodos anteriores, donde tienden a fraccionar, a intentar dividir los esfuerzos que hacen los diversos sectores. Hemos visto el comunicado de Sal de las Redes, donde dicen, bueno, aquí hay un problema de temas centrales donde él no da respuesta. Hemos visto que sigue la política represiva y frente a eso han decidido no sentarse. Y yo creo que eso es sano. Los que nos sentamos en la mesa que llamaron primero de conversación, luego de escucha en el tema de la Caja de Seguro Social, allí no hay conversación, allí no hay diálogo, allí hay imposición. Te escucho, engaveto lo que me dijiste e impongo. Hay que recordar la filosofía del señor Mulino, fue clara. El gobierno manda, se equivoca y vuelve y manda. Eso es lo que está imperando. ¿Con qué sector que no sea la cúpula del sector empresarial ha existido otro orden de atención? Aquí se ha correteado, se ha sancionado, se ha dificultado incluso las posibilidades de que sectores que llaman emprendedores, los micro, pequeños empresarios, se les ha correteado, se les ha perseguido. Es decir, aquí hay una persecución porque existe un modelo de parte del gobierno actual que no está dirigido para los 4.5 millones de habitantes de este país. Está dirigido para las 30 familias que ostentan el poder económico. Esa es la Ha realidad. estado, Y allí no cabe otro sector. ha estado circulando en redes sociales un video de Veraguas donde un grupo de personas están reunidas, están paradas en un área y un policía les increpa como que qué hacen ahí y que no pueden estar. No era un grupo grande, no creo que hayan sido más de 10 personas, la verdad. El riesgo de que ante la situación actual se empiecen a restringir, quizás no con los decretos o con las regulaciones, pero de facto, que se empiecen a restringir libertades, por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de tránsito. Ya vimos, por ejemplo, cómo a los estudiantes y docentes que salían del campus Harmodio Arias Madrid, los requisaban una vez salían del campus, del territorio autónomo. El riesgo de que ante esta situación se empiecen a violar estos derechos fundamentales y estas garantías fundamentales de facto. Sí, yo creo que no es que se empiecen, ya iniciaron. Uno de los ejemplos concretos es la conducta que ha tenido el gobierno y el Ministerio de Trabajo frente a las organizaciones sindicales. Se les ha cerrado su cuenta. En ninguna parte del mundo esto sucede. La ley es clara, los sindicatos su cuenta la deben de entregar a instituciones bancarias. Empezaron por el sector público, cerraron ilegalmente las cuentas. Hoy los bancos privados actúan de la misma manera. El seguro educativo que pagamos los trabajadores, hoy se les cercena. Ayer denunciaban los compañeros y las compañeras sindicalistas que no se les está entregando la cuota. Eso no es un recurso, eso lo aportamos los trabajadores y las trabajadoras. El caso de la Universidad de Panamá, donde no se podía salir
del recinto universitario si no era requisado. Caramba, yo quiero hacer una observación. La policía no es autoridad. A mí no me pueden revisar mi automóvil. Tiene que existir un mecanismo legal que debe dar una autoridad competente con una causa justificada. Es un brazo ejecutor. La policía no es autoridad. Han llegado a casas, han llegado a comunidades, han llegado donde están grupos de panameños y panameñas en acciones de protesta o incluso conversando con una política intimidatoria. Ayer salí en uno de los videos cuando se perseguía y le decían a compañeros campesinos e indígenas, te vas de aquí, te vas de aquí. ¿Esto es un estado de qué? ¿Frente a qué tipo de estado estamos? Aquí no hay democracia. El estado supuestamente democrático se perdió. ¿Quién está sosteniendo? ¿Quién está, a 10 meses de administración, con los sindicatos, las organizaciones de base, con una buena parte de la sociedad civil no organizada juntándose, con el sector médico también ya anunciando huelgas, con el sector educativo, incluso con la posibilidad de que las enfermeras también se unan a la manifestación, sin bancada en la asamblea, porque el propio presidente lo dijo en una entrevista, con un Ricardo Martinelli, que fue su padrino, que va y viene en su acercamiento? ¿Quién sostiene a 10 meses de administración a José Raúl Mulino? Fíjate, yo creo que hay un cogobierno, sectores empresariales, cúpula de los sectores empresariales y la fuerza, la policía. Porque lo que se ha dado es un estado de represión, de persecución, de hostigamiento. La violencia aquí está siendo, y lo decía yo en el caso de la universidad, una violencia psicológica y una violencia física. ¿En qué estado de derecho ese es el accionar de un gobierno? Solo en gobiernos autoritarios. Él dice, bueno, si tengo que ser dictador, lo soy, es lo que está haciendo, por la forma en que trata a la población. El ganar unas elecciones no legitima una conducta represiva. Y yo quiero que quede claro, incluso hay dudas de si él fue una persona que podía correr en el torneo electoral, de quién son los votos que obtuvo. Además, no fueron la mayoría. Entonces, la legitimidad se da con una política que responda a los intereses nacionales y sociales. Y yo hoy día, esa legitimidad de defensa de una propuesta que responda al desarrollo nacional y social no está viniendo de parte de esos sectores. Profesora Maribel Gordón, le agradezco el tiempo que nos ha dado en esta jornada. Repito con esto, hemos escuchado... Dar órdenes que atentan contra la Constitución y contra las leyes. Gracias, profesora Maribel Gordón. Recalco lo que he dicho profe. Más temprano. Aquí estamos escuchando a todos para que la audiencia saque sus propias conclusiones. Y es una realidad, exacto. Es una realidad que tenemos ese balance informativo porque lo estamos escuchando a todos para que puedan dar su posición. Profesora Maribel Gordón, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerla próximamente. Gracias por la invitación. Hasta 7:13 minutos a usted.